abrir la mente y seguramente les va a dar a ustedes muchas pistas porque les hemos dado las fuentes de investigación para que vayan, lean y saquen sus propias conclusiones. Entonces vamos con Platón y si te parece, podemos también entrar a resolver algunas inquietudes de los analíticos. Un abrazo a Ani que se conecta desde Madrid a esta hora, 29 grados de calor. Uf, gracias por estar aquí en pleno verano. Y Mariano, que también está ahí, pero hacia el lado de Barcelona, ¿cuánto? ¿Cuánto de temperatura? Ahora estamos en 32 grados de temperatura. ¿Ola de calor hasta cuándo? Bueno, eso todavía no es ola de calor, o sea, es normal, esa temperatura es fuerte en verano. Sí, sí, bueno, lo que sucede es que aquí son las 10 de la noche y a las 10 de la noche en Ah, líneas generales ya en verano habría unos 20, 22 grados, entonces tener unos 32 grados a casi 10 de la noche, sí, 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 entonces sí, muestra, sí está caliente. Bueno, sí, sí. vamos con Platón para ir con preguntas. Ani, un abrazo. Solo vino también desde California, Mayra, Chicharo y todas las personas que se conectan, Rafael Rueda en Barcelona. Abrazos a todos Ujú. ustedes. Mariano, Platón, ¿qué pensaba de la reencarnación? Muy bien, sí, como decía antes, impulsaba a recordar, ¿no? Él mencionaba que cuando uno comienza la vida, en cierta forma olvida todo el conocimiento y lo tiene que recordar, ¿no? En esa experiencia. También aportó en lo que es la elección de la siguiente vida. Él decía que las almas tienen la libertad de elegir su nuevo destino, pero esta elección está influenciada por la sabiduría que la persona adquirió en su vida pasada. Es decir, según Platón, si una persona conscientemente menciona que, no sé, en la próxima vida quiere, no sé, dedicarse a tal profesión o vivir en tal lugar, tiene la libertad de elegir. Entonces, fue un concepto interesante que aportó. Luego hablaba él de una reencarnación moral, es decir, el ciclo de reencarnación para él era como una herramienta de justicia divina y una oportunidad para la purificación del alma. Porque claro, un alma que ha llevado una vida de virtud o de acciones evolutivas, amorosas, vinculadas con la verdad y con la conciencia, puede elegir un destino más elevado en su siguiente vida, mientras que un alma, en cierta forma, con acciones involutivas, vinculadas con el sufrimiento o vinculadas con el miedo, puede reencarnarse en una forma inferior o recibir un castigo, ¿no? Entonces, el objetivo último decía que es la purificación total del alma a través de la filosofía para liberarse del ciclo y morar en el mundo de las ideas, ¿no? También, si quieres, Sandrita, hablamos de Aristóteles, ¿no? Que es otro de los Claro, filósofos griegos. claro, claro. Vamos con Aristóteles, ya vamos Tecmac. Un abrazo. Aristóteles, el concepto del alma lo vinculaba con como la entelequia del cuerpo. Es decir, es algo, entelequia significa que es como inseparable de él. Es decir, se opone directamente a la noción de reencarnación, aunque afirmaba la inmortalidad del intelecto, ¿no? Él decía que el intelecto es separable e inmortal. Entonces, su postura general es claramente diferente a la de sus predecesores, ¿no? Pitágoras y Platón. Porque para Aristóteles el alma no es una sustancia separada o distinta del cuerpo del que reside. En cambio, la concibe como la forma o esencia de cualquier cosa. Porque, claro, el concepto de entelequia es fundamental en la filosofía aristotélica. Porque es como, por ejemplo, una semilla es potencialmente una planta, pero la planta es, o sea, es su entelequia, es la entelequia de la semilla. En este sentido, el alma es lo que actualiza el cuerpo, lo que lo hace un ser vivo. Es decir, el alma para nosotros es lo que es la semilla para una planta. Entonces, argumenta que no es necesario preguntarse si el alma y el cuerpo son una misma entidad, de la misma manera que no tiene sentido preguntar si el lienzo y la pintura de un cuadro son una sola cosa, ¿no? Hay una similitud fundamental de lo que es Aristóteles, ¿no? La filosofía de Aristóteles, que él cree en la inmortalidad del alma, ¿no? Porque Pitágoras, al igual que Pitágoras y Platón, ¿no? Afirmaban la inmortalidad del alma como una entidad distinta del cuerpo. Es decir, Pitágoras y Platón decían que era algo distinto del cuerpo.
Ahora, Aristóteles, aunque tiene una visión un poco más matizada, sugiere que al menos el intelecto es separable e inmortal. También el mecanismo de reencarnación es diferente, porque Aristóteles consideraba el alma como la forma de un cuerpo específico. Entonces, la transmigración a otro cuerpo no es coherente con su metafísica. Entonces, en resumen, mientras que Pitágoras y Platón construyeron sistemas filosóficos donde la reencarnación era un elemento vital para explicar la justicia, la moralidad y el conocimiento, Aristóteles se desmarcó de esta tradición al concebir el alma de una manera fundamentalmente diferente, más ligada intrínsecamente al cuerpo y a la vida presente. Por eso Aristóteles no hablaba mucho de lo que es la reencarnación del alma, sino que él creía mucho más en la perfección de la persona en su vida actual, en su vida física actual, O sea, en el aquí y el ahora. en el presente. Pues, Mariano, voy a traer esta pregunta de Nativi en Alemania, porque bueno, ya dice TecMac, sí, podemos saber cuántas vidas hemos vivido. La respuesta es que con terapias, sí, hay terapias obviamente de regresión, porque hay personas que requieren, y ya nos vas a contar por qué requieren a veces ir a esas terapias, especialmente por traumas, así como lo registra Brian Weiss, el psiquiatra. Pero Nativi Díaz pregunta en Alemania, según la teoría de la reencarnación, ¿cuál es el fin? ¿Cuál sería la última vida? ¿Podría ser la resurrección? Entonces Jesús nos invita a la resurrección y enseña por qué podemos hacerlo en una vida o no. Y yo quisiera contextualizar de pronto una pregunta que es muy profunda y es muy ambiciosa, y es que dentro de estos estudios que estaba leyendo preparándome para esta entrevista contigo, decía, por ejemplo, Ateleia que el 36% de católicos o cristianos estaban incluso dando crédito a partir de sus propios recuerdos a vidas pasadas, y muchos de ellos están participando incluso en esta investigación. La pregunta entonces que hace Nativi es muy válida, porque podría ser que después de muchas oportunidades de purificación, esto es una tesis, no es que esté diciendo que sea así, lo quiero dejar claro, pero podría ser que a partir de varias oportunidades de purificación del alma, llega un momento para que en estos últimos tiempos, cambio de ciclo, donde los cristianos dicen va a haber seguramente un juicio final, se pueda dar la segunda venida de Cristo, y es como cuando hablaba la semana pasada con un médico que quiero mucho, médico, y me decía, es que a mí me dijeron en un sueño que esta era ya mi última vida, y se emocionó mucho. Fue muy bonito ese momento porque él se emocionó y se le vinieron las lágrimas, y me dijeron que ya es el momento de reunirme con el Padre. Esta es mi última vida. Eso fue lo que me dijo ese médico. Me recuerda esta pregunta de Nativi Díaz en Alemania. Podría ser, es que estamos aquí, mejor dicho, viendo una cantidad de conocimiento, pero pues es complejo llegar a la verdad. Y sin embargo, como llevas tantos años investigando este tema, interesante conocer tu percepción. ¿Podría ser esta una manera de tender puentes entre dos visiones completamente opuestas? Sí, claramente, claramente muy interesante. Muchísimas gracias a Nativi Díaz por la pregunta. Y respecto a cuál sería el fin, ¿no?, de la reencarnación, en líneas generales se coincide que el fin de la reencarnación es la evolución, ¿no?, la evolución álmica. ¿Y cuál sería la última vida? Es algo quizás muy difícil de saber. Ahora vamos a hablar de lo que es la terapia de regresión a vidas pasadas, que no me quiero olvidar. Pero sin embargo, si nosotros estamos evolucionando hacia la paz, hacia el amor, y de repente quizás puede haber personas, no lo sé, que sientan que hay muchas, pero muchas experiencias que ya la tienen integradas, es decir, que, por ejemplo, sienten que ya vivieron muchas cosas, que ya pueden sentir realmente una paz, que pueden sentir realmente tener una vida de no sufrimiento. La persona puede ser que sea algo que intuya, ¿no? Porque esto obviamente no, quizás en la terapia de regresión a vidas pasadas se podría conocer, ¿no? Lo que sucede es que también en ese sentido hay muchas
quienes estudian este tema mencionan que hay muchísimas vidas. De hecho, bueno, en el budismo mencionan que ese ciclo de samsara, ese ciclo de sufrimiento tendría 14 vidas, ¿bien? Pero hay otras teorías que mencionan que hay 1000 vidas, o hay 2000 vidas, o hay miles de vidas, ¿no? Entonces, esto es algo que hay mucha controversia. Pero en cierta forma, yo diría que una persona lo podría saber si el estado de conciencia, en cierta forma, el estado de conciencia es un indicador de las vidas que uno ha tenido, ¿no? El estado de conciencia al cual ha alcanzado, ¿no? Porque evidentemente, esto se puede sacar por sentido común, evidentemente si estamos en un aprendizaje, ¿no? En un aprendizaje para eliminar el sufrimiento, una persona que se ha liberado del sufrimiento podría estar, bueno, en una última vida o en unas últimas vidas, ¿no? Así que eso es lo que tengo para compartir. Y si quieres podemos ir, Sandrita, a interiorizarnos un poco en la terapia de regresión a vidas pasadas.